Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con la clase. Semana número 16. Vamos a intercalar algunas cosas. Una semana bastante densa, como siempre, ¿no? Es física. Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Movimiento armónico simple y ondas, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Por ejemplo, vamos a ver lo que es un movimiento armónico simple, como vemos en la imagen. En este caso, un resorte oscilando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle un soporte físico a lo que estamos viendo ahí. También vamos a ver lo que es el movimiento armónico simple, pero en un péndulo simple. Vamos a ver en qué condiciones se considera de que ese péndulo va a tener un movimiento que se puede considerar como movimiento armónico simple. No siempre será así. Después vamos a ver las ondas. Por ejemplo, estas ondas que lanzan esos niños al mar, ¿de acuerdo? Esas piedras que lanzan al mar, mejor dicho, y generan ondas. Y esas ondas, ¿no? También de una forma bastante usual, ¿no? Algunos lo hemos hecho, tirado una piedrita al río o al mar, y se van a formar ese patrón de ondas. O simplemente lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, la música, en este caso el sonido. O también para los animalitos, para que se puedan mover en su entorno, como los murciélagos que usan el sonido para poder desplazarse, como una especie de Waze, como una especie de Google Maps de ellos, usan el sonido, ¿ok? Y eso se le llama la ecolocalización de los murciélagos, ¿ok? Entonces ellos usan justamente el sonido para darse cuenta si una presa de ellos está a 1 metro, como ustedes ven, o a 2,5 metros, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, jóvenes, el sonido se usa para lo que es la ecografía. Entonces, construyen imágenes en base a ondas sonoras. Entonces es bastante práctico en realidad. Tiene mucha práctica. Vamos a empezar por lo más sencillo, entonces. Vamos a comentar este movimiento desde sus inicios prácticamente, ¿ok? La parte más elemental de ese movimiento, en todo caso. ¿Está bien, jóvenes? Ya saben, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vamos a centrarnos en este bloque que está oscilando de un lado hacia el otro. ¿De acuerdo? Este movimiento de ida y regreso es un movimiento oscilatorio. Ahora, se le va a llamar movimiento periódico porque este movimiento se va a hacer repetitivo durante un intervalo fijo de tiempo. Ese intervalo fijo de tiempo se le llama periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos un bloque de masa m. Vemos que este bloque se está moviendo a causa de que está atado con un resorte. ¿De acuerdo? Este resorte de constante elástica K. Ahora, este resorte lo que va a hacer es generar una fuerza elástica, ¿de acuerdo? Una fuerza elástica de magnitud variable. En cada punto, la magnitud de la fuerza elástica va a variar. Entonces, jóvenes, vamos a ver también de que este bloque pasa por 3 puntos. Por el punto más A ver, lo voy a aclarar aquí. Pasa por el punto más A, ¿de acuerdo? Pasa por el punto 0, pasa por el punto 0, ¿de acuerdo? Ahí está detenido. Y pasa por el punto menos A. Entonces pasa por 3 puntos, por el punto más A, 0 y menos A. También eso es clave para lo que viene más adelante. A la distancia entre el punto menos A 0 y la distancia del punto 0 a más A se le llama la amplitud. ¿Ok? Tranquilo que eso ahorita lo vamos a colocar así bonito para que ustedes lo puedan practicar. Entonces tenemos un bloque de masa M unido con un resorte de constante elástica K. Este bloque se desliza con una amplitud de A, ¿de acuerdo? De 0 a A es A, de 0 a menos A también tiene valor A. Muy bien, jóvenes. A este punto, en el punto en donde el X es igual a 0, se le llama posición de equilibrio. Bueno, entonces
En torno a este movimiento tan simple, vamos a describir una serie de elementos, como por ejemplo, tú dirás, profesor, este bloque va a determinada velocidad. Claro que la velocidad en cada punto no va a ser la misma, va variando de velocidad, ¿de acuerdo? Profesor, también va a tener aceleración. La aceleración en todo el movimiento tampoco va a ser la misma, la aceleración va cambiando. Y así sucesivamente, jóvenes. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en este primer dibujo a este bloque unido con un resorte sin deformar. Este bloque de masa M unido a este resorte con constante elástica K. En este caso, la velocidad del bloquecito es igual a cero. Luego, ¿qué pasaría si tú jalas, por ejemplo, el bloque, en este segundo caso, hasta el punto más A y luego lo sueltas? Lo que va a hacer el bloque es hacer este movimiento de ida y de regreso, desde menos A hasta más A, pasando por cero. De nuevo, de menos A hasta más A, pasando por cero. Va a ser ese movimiento oscilatorio. En todo ese movimiento oscilatorio nosotros vamos a ver una serie de elementos, como por ejemplo la velocidad del bloque, este bloque va a una cierta velocidad, la aceleración del bloque a la cual está sujeto, la fuerza elástica. Tú dirás, profesor, ¿por qué se mueve de esta manera ese bloquecito? Eso se debe a que tenemos una fuerza elástica. Una fuerza elástica que siempre va a apuntar hacia la posición de equilibrio, hacia el punto cero. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, como el bloque está hacia la derecha y la posición de equilibrio está hacia la izquierda, entonces la flecha va a apuntar hacia la izquierda. Si el bloque estuviese en el otro lado, en la izquierda, la fuerza elástica apuntaría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica apunta siempre hacia la posición de equilibrio. ¿Y qué más, jóvenes? El vector posición. En este caso, el vector posición para nosotros va a ser este vector llamado vector elongación, que parte desde el punto cero hacia donde se encuentra el bloque en este caso. En este caso, parte del punto cero, y como el bloque se encuentra aquí, este sería nuestro vector elongación. Todos esos elementos que estamos describiendo, los estamos colocando en esta diapositiva. A es la amplitud expresada en metros. X es la elongación expresada en metros. B es la velocidad expresada en metros por segundo. A es la aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado. F es la fuerza elástica expresado en Newton, ¿de acuerdo? Ahora, este movimiento se hace en un determinado tiempo fijo, o sea, el movimiento de ida y de regreso se hace en un periodo, en un tiempo fijo, mejor dicho. A ese tiempo fijo se le llama periodo. El periodo es el tiempo mediante el cual el cuerpo hace un movimiento de ida y regreso. Y ese está expresado en segundos. Y más adelante vamos a explicar con lujo de detalle lo que es la frecuencia angular. Y esta frecuencia angular está expresada en radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos una animación de lo que estamos viendo. Por ejemplo, este bloque está unido a este resorte, como ya lo acabamos de ver hace un momento. Este bloque se mueve entre el punto más A al punto menos A. O sea, profesor, la amplitud de este movimiento es igual a A. Claro, la amplitud en este caso sería A mayúscula. Ahora, hay tres vectores muy claves. Acá tenemos al X, este vector de negro, que se llama el vector elongación. Este vector elongación, como lo habíamos visto aquí, te indica la posición del bloque, siempre partiendo desde el punto cero. Como el bloque se encuentra hacia la izquierda, este vector elongación apuntará hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Segundo vector, vector velocidad. Este vector velocidad es el vector de verde que estamos viendo aquí. Tercer vector, el vector aceleración, que es este vector de rojo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a ver ahora cómo esos vectores van cambiando a través del tiempo. Entonces, vamos a darle play a la animación. Si tú te das cuenta, joven, esos tres vectores van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, analicemos analicemos ahora mismo el vector elongación. Analicemos el vector de negrito, este de negro, ¿ok? Vamos a ver cómo se comporta. Primero vamos con el vector elongación. Entonces le vamos a dar play a la animación. Date cuenta, joven, que el vector elongación siempre va a apuntar, o siempre va a apuntar en este caso, hacia donde se encuentra el bloque. Partiendo desde el punto cero. Si el bloque se encuentra a la derecha, apuntará hacia la derecha. Y así sucesivamente, ¿no?
Acá está a la derecha, apunta a la derecha. El bloque se va a la izquierda, apunta a la izquierda. O sea que este vector de elongación, este vector de negro, siempre va a apuntar la dirección, la posición de este bloque. Nos va a indicar justamente la posición del bloque, este vector de elongación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el siguiente vector, el vector velocidad, eh, este vector de verde, ¿ok? Vamos a darnos cuenta de algo bastante curioso con el vector velocidad. A ver si se dieron cuenta, jóvenes. Por ejemplo, fíjate con lo que le pasa al vector velocidad cuando llega a los extremos. Cuando llega al extremo, por ejemplo, cuando este cuerpo, este bloquecito, llega al punto menos A, ¿qué pasa con el vector velocidad? El vector velocidad se hace cero. O sea que cuando el bloque llega al punto menos A, el vector velocidad es igual a cero. Profesor, ¿qué pasa cuando el bloque llega al punto más A? Vamos a ver lo que pasa. A ver, un momento, de nuevo. Yo quiero ver qué es lo que pasa cuando el bloque pasa por más A. De nuevo, cuando el bloquecito pasa por más A, ese vector velocidad se hace cero. ¿De acuerdo? O sea, el vector velocidad se hace cero en menos A y en más A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ajá. ¿Y qué pasa, tú dirás, profesor, cuando el bloque pasa por el cero, por la posición de equilibrio? ¿Qué pasa con el vector velocidad? Veamos, de la animación. Un poquito menos. Ahí está. Cuando pasa por el punto cero, este vector velocidad se hace máximo. ¿De acuerdo? Se hace máximo. ¿Está claro, jóvenes? Conclusión. El vector velocidad en el movimiento armónico simple se hace cero en los puntos menos A y en los puntos más A. Y es máximo en el punto cero. ¿Está claro? ¿Sí, jóvenes? Aún no sabemos cuál es la relación matemática entre elongación y velocidad. No es necesario todavía aprenderse eso, ¿ok? Estamos viendo el comportamiento físico de este. Estamos haciendo como una especie de experimento y estamos anotando lo que nosotros estamos viendo de este experimento, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos con el tercer vector, que es el vector aceleración. Vamos a ver lo que pasa con aceleración cuando tenemos, en este caso, al bloque en sus extremos, en menos A y en más A. Veamos. Le damos play de nuevo. Si tú te das cuenta, jovencito, cuando el bloquecito se encuentra en menos A, el vector aceleración se va a hacer máximo. Interesante. Es lo contrario que lo que pasaba con la velocidad. El vector de aceleración se va a hacer máximo. ¿Pasará lo mismo en más A? Veamos, a ver. Vamos a darle play a la animación. Claro, entonces cuando el bloque se encuentre en más A, también el vector de aceleración será máximo. Conclusión, el vector de aceleración será máximo cuando el bloque esté en la posición menos A y más A. Estamos hablando del vector de aceleración, ¿ok? Ahora, ¿qué pasará? Pregunta, cuando el bloque se encuentre en la posición de equilibrio, en el punto cero. Veamos, a ver. Ahí está. Cuando el bloque pasa por el punto cero, el vector de aceleración es cero. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos nosotros llegar a una conclusión de que el vector aceleración, este vector de aceleración en los puntos menos A y más A, es máximo. Y en el punto cero es cero. ¿Está claro? Muy bien, jóvenes, espero que sí. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Una pregunta está ahí? Todo bien, profesor. Ujú. Listo. Entonces, esto vale la pena ponerlo en un cuadrito, ¿no? En un cuadrito. Más adelante vamos a ver sobre eso. Ahora vamos a ver que este movimiento de ida y de regreso tiene asociada una energía. Este bloque solamente por simple inspección, si tú ves algo moviéndose, tú dices, esto tiene energía. Esta energía, debida al movimiento armónico simple, se le llama la energía mecánica total del movimiento armónico simple. Le vamos a colocar como energía mecánica nada más. Esta energía mecánica se define de la siguiente manera. Energía mecánica es igual a un medio por la constante elástica por la amplitud al cuadrado, donde la K
es la constante elástica expresada en Newton por metro, A es la amplitud expresado en metros, ¿de acuerdo? Y donde EM es la energía mecánica total expresado en joules. O sea, ¿qué quiere decirme esto? Que la energía mecánica solamente depende de la amplitud, ¿de acuerdo? O sea, en este caso va a depender de la amplitud de ese movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué se va a cumplir? En este caso se cumple que la energía mecánica total se va a repartir en dos tipos de energías. O sea, la energía mecánica total es la suma de dos tipos de energías. La primera energía es la energía cinética y la segunda es la energía potencial elástica. O sea que la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica me da la energía mecánica total, en donde S es la energía cinética expresada en joules, EPE, energía potencial elástica expresada en joules también, y EM en este caso es la energía mecánica total expresada en joules. Esta energía mecánica total, al tratarse de un movimiento armónico simple, debe ser constante necesariamente. Hay otros movimientos armónicos que no son simples, sino tienen otro nombre, por ejemplo, amortiguado, forzado, un montón, que están fuera del sílabus, pero es importante mencionar. En este caso, la energía mecánica ya no sería constante. Solo es constante en este caso cuando se trata de movimiento armónico simple. En este movimiento armónico simple, la energía total, la energía mecánica total va a ser constante. ¿Ok? Para los otros tipos de movimiento ya no. No necesariamente. Va a haber casos en que sí, y va a haber casos en que no, pero específicamente hablando en el más movimiento armónico simple, ya no. Podemos determinar con toda seguridad que la energía mecánica total se conserva, ¿de acuerdo? En el más. Energía mecánica se conserva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, jóvenes. Este dibujo es clave, jóvenes. Ese te puede ayudar mucho en tu examen. Por ejemplo, acá tienes el bloque en tres posiciones claves. En la posición menos A, en la posición más A y en la posición 0. Y vamos a ver cuáles son los valores de la velocidad en cada una de esas tres posiciones. Por ejemplo, para la velocidad B, cuando el bloque está en menos A y en más A, la velocidad es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero cuando el bloque se encuentra en la posición 0, en la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Con el A. La aceleración pasa lo contrario que con la velocidad. En los puntos menos A y más A, la aceleración será máxima, mientras que en la posición de equilibrio, la aceleración será 0. Entonces hay que darnos cuenta de que el comportamiento de la velocidad y la aceleración son opuestos, ¿no? En los puntos extremos, cuando la velocidad era 0, la aceleración es máxima, ¿de acuerdo? Y en la posición de equilibrio, cuando la velocidad máxima, la aceleración es 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, vamos con la energía mecánica. La energía mecánica en los extremos, en menos A y en más A, va a ser energía potencial elástica máxima. Energía cinética va a ser 0. ¿De acuerdo? O sea, en los extremos, en menos A y en más A, energía cinética 0 y la energía potencial elástica será la máxima en estos dos puntos. Mientras tanto, por otro lado, en la posición de equilibrio, la energía potencial elástica será 0 y la energía cinética será máxima. ¿De acuerdo? Eso, profesor, ¿por qué? Recuerda de que la suma de energía cinética más energía potencial elástica debe ser constante. ¿De acuerdo? Si energía cinética es 0, esta energía potencial elástica se vuelve máxima. Y lo contrario, si energía potencial elástica es 0, energía cinética se vuelve energía cinética máxima. ¿Ok? Bien. Y en eso se resumiría, jóvenes, mayormente el comportamiento de ese bloque cuando hace un movimiento armónico simple. Muy bien, jóvenes. Algo de lo que hemos visto lo podemos ver en esta animación, ¿no? Acá, por ejemplo, se está viendo en esta barra, es como un medidor de temperatura, por decirlo así, ¿no? Pero acá no te mide la temperatura, te mide la energía cinética por este lado. Y acá te mide la energía potencial elástica por el otro lado. Y vemos de que la energía cinética y la energía potencial elástica en este movimiento de esta pelotita, mira, esta pelotita va de menos A hasta más A, ¿cierto?
En todo ese movimiento lo que vemos es que las energías cinética y potencial elástica van variando de valores, ¿no? Sin embargo, se respeta lo que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, profesor, en los puntos extremos, ¿qué pasaba? Por ejemplo, cuando llegas al punto extremo en menos A, la energía cinética se vuelve cero, como ves aquí, no hay nada de energía cinética, y la energía potencial elástica se vuelve máxima. Acá en esta barrita está completamente llena, es energía potencial elástica máxima. Eso es cuando estamos en el punto menos A. En el punto más A también va a pasar lo mismo. A ver, ¿no me crees? Acá está la animación. Aquí está, listo. De nuevo, en el punto más A, en el punto más A, la energía cinética es cero y la energía potencial elástica es máxima, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuando esta bolita se encuentra en el punto cero, o sea, aquí. Vamos a ver lo que pasa con estas energías. Entonces le damos play a la animación. Ahí está, perfecto. Cuando la bolita se encuentra en el punto cero, la energía cinética será máxima, ¿de acuerdo? Pero la energía potencial elástica será cero. O sea, sucede lo contrario. Justamente lo que habíamos visto acá, ¿cierto? En los extremos, en menos A y en más A, la energía potencial elástica es máxima. Mientras que en la posición de equilibrio en cero, la energía cinética es máxima. ¿De acuerdo? Y claro, cuando tú tienes energía potencial elástica máxima, eso implica de que la energía cinética en ese punto es igual a cero. O sea, en este punto, energía cinética igual a cero. Y en el otro caso también, o sea, en este caso también, energía cinética igual a cero. Cuando la energía potencial elástica es máxima, automáticamente la energía cinética es cero. ¿De acuerdo? Y lo contrario, cuando la energía cinética es máxima, automáticamente la energía potencial elástica es cero. Entonces, energía potencial elástica es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahí está el dibujito. Y vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver lo siguiente, jóvenes. ¿A qué nos referimos con periodo? Periodo lo vamos a representar con una letra mayúscula T. Es el tiempo que da el cuerpo para dar una oscilación completa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos a la siguiente nota. Cuando, por ejemplo, el cuerpo va del punto menos A hacia cero, el tiempo que va a requerir va a ser periodo entre 4. Cuando este cuerpito va de 0 hasta más A, el tiempo que va a requerir es periodo entre 4 también. Y así sucesivamente. De más A 0, periodo entre 4, y de 0 a menos A, periodo entre 4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, si tú te das cuenta en un movimiento de ida y de regreso, supongamos que parte desde menos A. Parte de menos A y vas a hacer un movimiento de ida y de regreso. Partes de menos A, sales hacia la derecha, llegas hasta más A y luego regresas. Esos tiempos que te ha tomado, por ejemplo, de menos A 0 es t cuartos. De 0 a más A es t cuartos también. De más A 0, t cuartos. De 0 a menos A, t cuartos. O sea, sería la suma. T cuartos más t cuartos más t cuartos más t cuartos. O sea, 4 veces t cuartos y eso te da t. Entonces, ahí tendrías el valor del periodo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, eso, ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde, no, vamos a un poquito más abajito, ¿no? Vamos a hablar de la frecuencia angular. Entonces, ya podemos hablar rápidamente de la frecuencia angular. ¿Qué vamos a hacer al respecto de ello? Es bastante simple, jóvenes. Mira, la frecuencia angular se va a representar con omega. Tú dirás, profesor, frecuencia angular me trae recuerdos a movimiento circular uniforme o un movimiento circular arbitrario, cualquiera, MSU, MSV. Bueno, va a estar relacionado, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, lo que a mí me interesa es lo siguiente. Si tú tienes un bloque de masa m, una constante elástica de constante k, la frecuencia angular se define de esta manera, jóvenes. Frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de constante elástica entre m.
donde K es la constante elástica expresada en Newton por metro, M es la masa expresada en kilogramos, y omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora. Muy bien, entonces, con esto vamos a ver si podemos hacer algún problemita de la clase. Vamos a dejar de compartir ahora. Vamos a compartir las diapositivas. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es en este caso, vamos a ver la pregunta número 1. ¿De acuerdo, jovencito? A ver, voy a proyectar. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Pantalla completa. Muy bien. Ok, vamos con la pregunta número 1. Dice, con respecto al concepto de oscilación, indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. 1. Dice, toda oscilación es un movimiento armónico simple. Entonces, en este caso, una oscilación será un movimiento armónico simple si la fuerza resultante sobre el sistema es menos K por X, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no necesariamente. Hay movimientos armónicos que no son simples, sino, por ejemplo, hay amortiguados, hay movimiento armónico forzado, y esos de los cuales no vamos a tratar, ¿de acuerdo? Eso ya lo van a ver eh, probablemente en física 2 los que van a ingeniería, ¿no? O los que van a física. Entonces, eso no está dentro del sílabus. Lo que está dentro del sílabus de física es movimiento armónico simple y nada más. Entonces dice, una oscilación será un movimiento armónico si solo si la fuerza total resultante es esa fuerza elástica del resorte, ¿no? Menos K por X. Falso, entonces. 2. En toda oscilación la amplitud se mantiene constante. Bueno, si hablamos de un movimiento, un movimiento oscilatorio arbitrario, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un movimiento tipo amortiguado, acá tienes en este eje tienes a la elongación, en este eje tienes al tiempo, y el movimiento será uno de este tipo, ¿no? Empezará a oscilar y luego se va a detener, ¿de acuerdo? Y bueno, esta sería su gráfica. No vamos a entrar en tanto detalle aquí por el momento, pero así de una manera muy intuitiva vemos de que la amplitud, ya hemos visto qué es amplitud, ¿cierto? La amplitud de este señor, de este bloquecito, de su movimiento, va variando hasta que se vuelve cero, ¿de acuerdo? A medida que pasa el tiempo, su amplitud se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, ¿acá qué dice? Por ejemplo, acá dice movimiento armónico amortiguado, ¿no? Y profesor, ¿eso por qué pasa? Eso pasa cuando uno tiene fricción, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo vamos a dejar ahí nomás, ¿no? Entonces, dice, no, en el movimiento armónico amortiguado, este es un ejemplo, hay otros movimientos armónicos, ¿no? El forzado, etc. La amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sería falsa también la segunda proposición. Vamos a ver la tercera. Dice, en cualquier tipo de oscilación el periodo es independiente, en este caso de la amplitud, y acá te ponen esta formulita, ¿no? Profe, pero acá en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? El periodo, esta fórmula, por ejemplo, no la hemos puesto, pero nosotros hemos manejado la otra fórmula. Vamos a proyectar pantalla. Hemos manejado esta formulita de aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, la frecuencia angular, nosotros sabemos de que es raíz cuadrada de K entre M, ¿de acuerdo? Sin embargo, la frecuencia angular también recuerda que es 2π entre periodo. A ver, mira, sin usar muchas fórmulas, lo que yo no quiero es que ustedes se memoricen demasiadas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, frecuencia angular es igual a raíz cuadrada de K entre M.
¿De acuerdo? Estoy escribiendo lo mismo. Pero no se puede ver aquí. La pantalla no se proyecta. A ver. Vamos a intentar de nuevo. Y ahora sí. Ahí está. Ya. Entonces, nosotros sabíamos... Estamos copiando lo mismo, jovencito. Mira, frecuencia angular es raíz cuadrada de k entre m. Pero la frecuencia angular, ya recuerda de las clases anteriores, esta frecuencia angular es 2pi entre periodos, ¿cierto? Es 2pi entre periodos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ¿el periodo de quién va a depender? Si tú te das cuenta en esta ecuación, el periodo depende de la constante elástica y de la masa. No depende de la amplitud, si te has dado cuenta, ¿no? Acá no hay manera humana de relacionar este periodo con la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el periodo y acá tenemos a otros valores, que es la constante elástica, la masa, pero no tenemos a la amplitud. ¿Esto qué te quiere decir? De que el periodo no depende de la amplitud, depende solamente de la constante elástica y de la masa. ¿De acuerdo? Entonces el periodo no depende de la amplitud. ¿Qué te dice aquí en la diapositiva? Acá dice, ¿no? Entonces, cualquier tipo de oscilación en periodo es independiente de la amplitud. En cualquier tipo de oscilación, no. ¿De acuerdo? Acá dice, solo en el periodo T es independiente de la amplitud. O el periodo, en este caso, no depende de la amplitud, como habíamos visto hace un momento, ¿no? El periodo depende de, en este caso, de la constante elástica y de la masa, ¿de acuerdo? Está claro, jóvenes. Entonces, amplitud no aparece. Entonces, en este caso, solo en el periodo de oscilación T es independiente de la amplitud. En otros casos, bueno, ya van a cambiar, ¿no? Hay otros tipos de movimiento, entonces acá también va a ser falso. Muy bien, jóvenes, entonces serían 3 falsas, la alternativa a la letra E. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, como haciendo un resumen de lo que hemos visto hace un momento, hasta hace un momento, vamos a proyectar la teoría de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos visto hace un momento, con lujo de detalle, está también aquí. ¿De acuerdo? Ahí le pueden tomar una captura de pantalla. Eso lo vamos a ver antes de resolver los problemitas, ¿ok? Le pueden tomar captura de pantalla, podemos hacer comentarios, ¿no? Acá, de nuevo, hemos usado la misma animación inclusive. Este bloquecito unido al resorte y todo eso. Ahí está la definición que está en tu libro, de periodo, de frecuencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, nosotros en este caso, de lo que habíamos visto, ¿te acuerdas? En la dinámica circular, vamos a usar también estas definiciones de frecuencia, de periodo, etcétera, etcétera. Claro, en el caso anterior, el periodo era el tiempo en el cual un cuerpo daba una vuelta completa. En este caso, el periodo será el tiempo en el cual el cuerpo hace una oscilación completa. ¿De acuerdo? Ahí cambiaría, en este caso, el concepto, pero las fórmulas son básicamente las mismas, por eso que no las he colocado. Sin embargo, acá en esta diapositiva sí está. Las unidades, como hemos visto en la clase pasada, también son los hertz. Elementos de un movimiento armónico simple también lo hemos visto, pero lo estamos acá proyectando para que podamos comparar. Amplitud, ¿de acuerdo? La amplitud siempre es de 0 hasta menos a o de 0 hasta más a, cualquiera de ellos, de esos valores, ¿ok? Siempre va a ser el mismo. Y le puedes tomar tu captura de pantalla. Cinemática del más, acá le faltó cinemática, le faltó una A. Entonces ahí tenemos ahí algunas, eso lo vamos a explicar más adelante, ahorita no. Más adelante lo vamos a explicar un poquito más detalladamente.
Pero solamente para adelantar este movimiento armónico simple, o sea, en este caso, ¿no? En esta animación, este, este, esta bolita de color azul está realizando un más, por ejemplo. Mientras de que la bolita de color rojo está realizando un MCU. Entonces va a haber una relación entre los dos. Eso lo vamos a ver más adelante. Justamente, ¿no? Lo que habíamos dicho, que el periodo del MCU, o sea, de esta bola roja que hace MCU, es igual al periodo del más. ¿Quién es el que hace el más? Esta bola azul. Entonces los periodos son los mismos. Es como que si los dos cuerpos se moviesen con una vertical, bueno, en donde los dos mejor dicho, los dos se muevan de tal forma que si le trazas una línea vertical, esa línea vertical va a contener a los dos cuerpos, ¿ok? Va a pasar por los dos cuerpos. Entonces acá tenemos más teoría, acá tenemos más teoría, vamos a pasarlo nada más. Eso lo vamos a ver más adelante, no quiero llenarlos de fórmulas por el momento, pero le pueden tomar una captura de pantalla, ¿ok? Ahí le tomas una captura de pantalla. Tenemos, eso lo vamos a volver a atacar, jóvenes, así que no se preocupen. Yo creo que acá vamos a dejar para que le tomen captura de pantalla, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Esta gráfica lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, hasta acá, jovencitos, vamos a avanzar. Y no solamente eso, jóvenes. De acá vamos a hacer un salto hasta aquí. A ver, estas otras gráficas las vamos a dejar, pero vamos a hacer este salto hasta aquí. Lo que habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas? Periodo de oscilación de un sistema bloque resorte. Acá está. Lo que acabamos de hacer, ¿no? Periodo es igual a 2pi entre raíz cuadrada de m entre k. Pero eso, ¿de dónde salió eso? Salió de la formulita esa que habíamos visto hace un momento, ¿no? La frecuencia angular es raíz de k entre m. Reemplazas esta fórmula, tienes esta otra fórmula de aquí. Y esta es la que nosotros vimos, ¿cierto? Frecuencia angular es igual a raíz cuadrada de k entre m. Esa es la que yo te recomiendo que te memorices. ¿De acuerdo? Las demás, estas dos, las puedes deducir simplemente, ¿no? Frecuencia angular es igual a 2pi entre periodos, ¿cierto? Claro, entonces el 2pi despejas el periodo pasa a multiplicar, raíz de m pasa aquí arriba, raíz de k pasa abajo, multiplicado arriba 2pi, y llegas a esto. Pero frecuencia y periodo son el inverso, entonces acá inviertes toda esta ecuación y obtienes la frecuencia. O sea que lo único que tú necesitas saber es esta fórmula aquí. Lo que yo te recomiendo, si tú puedes memorizarte todo, tampoco hay ningún problema. Bueno, entonces ahí tenemos estas diapositivas, las vamos a explicar con lujo de detalle, no te preocupes, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a usar más adelante, y eso también lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? De la energía de este oscilador, la energía de este oscilador, en este caso, siempre vemos, por ejemplo, acá tenemos un medio de mv cuadrado. ¿Esto qué es? Energía cinética, ¿cierto? Un medio de kx cuadrado. ¿Esto qué es? La energía potencial elástica. Y todo esto es igual a un medio de k por a al cuadrado. Y eso es constante, ¿de acuerdo? Para un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Y acá tienes esta serie de observaciones que también lo acabamos de ver, ¿no? Cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial elástica es cero. Y lo contrario, en los puntos más menos A, cuando la energía cinética es cero, energía potencial elástica es máxima. ¿De acuerdo, jovencito? A ver, denme un minuto para continuar un momentito.
Ok, volvimos. Ya. Ya. Bueno, hemos presentado todas estas diapositivas porque es interesante que ustedes puedan comparar, ¿no? Eh, Estamos tratando de hacerlo siempre de la manera más simple posible. Entonces, nosotros estamos trabajando con esta diapositiva. Sin embargo, estoy proyectando también la otra diapositiva. ¿Ok? Entonces, jovencitos, con esta diapositiva nada más, usando esto, vamos a hacer más problemas todavía, ¿ok? Vamos a ver los problemas siguientes de los ejercicios. Muy bien, jóvenes. Problema número 2. Problema número 2 podemos usar solamente lo que hemos visto nada más. Dice, un sistema bloque resorte se encuentra sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque de masa 2 kilogramos es liberado desde la posición x igual a más 25 centímetros. O sea, ¿en qué posición? En la posición de ahí, ¿cierto? X igual a más 25 centímetros. Y oscila con masa alrededor de la posición de equilibrio x igual a 0. Si el periodo de oscilación del sistema es 2 segundos, ¿cuál es la energía cinética en la posición de equilibrio? Jovencitos, es una pregunta sumamente simple. Lo único que tenemos que hacer es recordar una fórmula nada más. Y las demás fórmulas, una fórmula de la clase. Y las demás fórmulas ya vienen de clases anteriores. A ver, tú tienes esos datos, ¿cierto? Tienes el dato de la masa, dato de esa posición de x igual a más 25 centímetros. Bueno, el periodo es igual a 2 segundos, dato de problema. Entonces, ¿tú qué puedes calcular con eso? La frecuencia angular, ¿de acuerdo? Recuerda de la clase pasada la definición de frecuencia angular, 2 pi entre periodo. Frecuencia angular entonces es pi radianes entre segundos. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Teniendo en cuenta, acá dice acá es teniendo en cuenta. ¿Ok? Bueno. ¿Qué constante es igual a m omega cuadrado? Profesor, ¿de dónde salió esta cosa? Ustedes se tiran, ¿no? Joven, tú ya sabes, ¿no? Mira, esta m pasa a dividir raíz cuadrada, o sea, frecuencia es igual a raíz cuadrada de k entre m. Es lo mismo. O sea, estamos viendo esta formulita nada más. Esta formulita. Por el momento vamos a manejar solamente esta fórmula. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Claro, si acá tú elevas al cuadrado, esto al cuadrado, cuadrado. Y este m pasa a multiplicar, sería k igual a omega cuadrado por m. Justamente lo que ves aquí. K igual a omega cuadrado por m. Aquí. Omega cuadrado por m, igual a k. ¿De acuerdo? Lo mismo. Entonces, continuando, jóvenes. Debido a que nosotros ya tenemos esta noción, por conservación de la energía, cuando x es igual a 0, la energía cinética máxima es igual a la energía cinética, bueno, en este caso a la energía total. ¿Y a qué es igual a la energía total? Eso también lo acabamos de ver en las diapositivas, en estas diapositivas. Profe, la energía total del más es igual a esta cosa de acá, ¿no? Un medio de k por a cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos utilizando, jóvenes. A ver, aquí. Ya. Entonces, acá tenemos energía total es un medio de k por a cuadrado, ¿de acuerdo? También lo acabamos de observar nosotros. Entonces la energía cinética máxima será un medio, en vez de k, colocamos m por omega cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí está. Multiplicado por amplitud al cuadrado. Y si te das cuenta, el problema ya salió. ¿Sabes por qué? La masa es dato. ¿Dónde está? La masa de 2 kilogramos. Perfecto. Omega, acabamos de calcularlo. Es de pi radianes por segundo. Perfecto. Y la amplitud, eso es más sutil. Mira lo que dice el dato. El bloque de masa 2 kilogramos es liberado desde la posición x igual a más 25 centímetros. Dice, es liberado. Cuando dice que es liberado es porque su velocidad en ese punto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y recuerda de que el bloque, en este caso, cuando el bloque tiene velocidad igual a 0, los puntos en los cuales llega a tener velocidad igual a 0 se llama amplitud.
O sea que esta posición x igual a más 25, como el bloque, como este cuerpo, tiene velocidad cero, o sea, ha sido liberado, esa sería la amplitud. A ver, este es importantísimo, jóvenes. A ver, vamos a explicarlo así de una manera más intuitiva. Por ejemplo, tú tienes acá un resorte y tu bloquecito. ¿De acuerdo? Acá este bloque. Muy bien. Ahora, este bloquecito va a estar que oscila y oscila, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en este caso tú sueltas este bloque en esta posición? Cuando tú lo sueltas, quiere decir de que en esta posición su velocidad es igual a cero, cuando dice que se suelta. Automáticamente, cuando su velocidad es igual a cero o cuando se suelta en esta posición automáticamente se convierte en la amplitud. O sea, ese sería, por ejemplo, más A. Automáticamente se convertiría en amplitud. Tú dirías, profesor, ¿solamente pasa cuando la velocidad del bloque es igual a cero? Sí, necesariamente tiene que ser así. En el problema te indican eso. En el problema te indican de que el bloque se suelta en la posición tal. Entonces, eso es lo que te quiere decir de que en esa posición su velocidad era igual a cero. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Qué pasaría, profesor, si es que la velocidad en este caso es distinta de cero? Si la velocidad es distinta de cero, eso no sería la amplitud. Necesariamente, para que este punto sea la amplitud, la velocidad debe ser igual a cero en ese punto. Profesor, ¿por qué? No te olvides de este dibujo de acá, joven. Cuando la velocidad es cero es cuando estamos en menos a y en más a. Siempre. No hay excepciones. Es justamente por eso, a causa de eso, de que cuando se suelta el bloque con velocidad igual a cero, en este punto automáticamente se convierte en amplitud. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar, jovencitos. Esto es algo un poco sutil, ¿no? Un poco más sutil, por eso que me estoy tomando ese tiempo para explicar. Bien, joven, entonces la amplitud, entonces si te das cuenta, me dice, el bloque es liberado desde la posición de 25 centímetros. O sea que en esa posición x igual a 25 centímetros es liberado, o sea su velocidad es igual a cero. O sea que esa posición sería la amplitud justamente. Este x es justamente la amplitud. ¿Y cuánto vale? Más 25 centímetros. Profesor, debe estar expresado en metros. Debe ser 25 por 10 a la menos 2 metros. ¿De acuerdo? Y acá está, ¿no? Reemplazando energía cinética máxima. Acá sería 2, la masa, 2 kilogramos, pi, radianes por segundo. Y la amplitud expresada en metros, 25 por 10 a la menos 2 metros. Operamos y te sale 625 milijoules. Alternativa a la letra A. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Esa sería la respuesta a ese problemita, jóvenes. Esto lo vamos a dejar para después. Eso también para después. Entonces, yo creo que con eso ya cerramos este capítulo. Solamente podemos hacer este problemita, lo demás vamos a seguir explicando, ¿ok? Vamos a continuar con este. A ver, un momentito, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva será esta de aquí. Entonces, vamos a un momentito, voy a regresar.
Ok, jóvenes, volvimos. Vamos a complementar esto, lo vamos a ver ahora, más vamos a complementar con nuestras diapositivas, ¿ok? Vamos a hacerlo siempre de la manera más sencilla posible todo. Entonces, hasta acá lo único que hemos utilizado, jóvenes, si te das cuenta, es esto de acá, esta fórmula. Nada más, no hemos utilizado nada más. ¿De acuerdo? A continuación vamos a pasar a lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver, hemos visto, ¿no? De que la velocidad va cambiando alrededor del tiempo, ¿no? Velocidad en unos casos es cero, en otros casos es máximo, pero la velocidad es variable. La velocidad va cambiando. Entonces, ¿yo cómo puedo saber exactamente el valor de la velocidad en cada punto? ¿Se puede saber? En principio, claro que sí. Por eso vamos a formular aquí la ecuación elongación versus velocidad. Sería esta expresión de aquí. Esta sería la fórmula. Donde ves la velocidad, y esta es igual a la frecuencia angular, multiplicada por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Acá tienes, ¿no? Ves la velocidad expresada en metros por segundo, omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. A es la amplitud expresada en metros y x es la elongación expresada en metros también. Ahora, notas claves. Cuando la velocidad es máxima, entonces la velocidad máxima implica que la elongación sea cero. Entonces, este x igual a 0 lo reemplazo en esta ecuación de aquí. Acá lo coloco el 0. Entonces, llegamos fácilmente a que la velocidad máxima es omega por a. ¿De acuerdo? Obviamente estamos hablando del módulo de esa velocidad. ¿De acuerdo? El módulo de la velocidad máxima es frecuencia angular por la amplitud. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es importante recalcar. Ahora, ecuación elongación versus aceleración. De una forma similar, jóvenes. Ahí tienes la aceleración es igual a negativo frecuencia angular al cuadrado por la elongación. Donde A es la aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado. K es la constante elástica expresada en newton por metro. M es la masa expresada en kilogramos. Y X es la elongación expresado en metros, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora, tú dirás, profesor, este signo negativo, ¿qué significa? Bueno, el signo negativo significa que siempre aceleración y elongación son vectores opuestos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la aceleración apunta hacia la derecha? Automáticamente la elongación tiene que apuntar hacia la izquierda y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos vectores, aceleración y elongación, son siempre vectores opuestos. Eso es el significado físico de ese signo negativo. Y un significado más profundo todavía, que la fuerza elástica, en este caso, que está relacionado con la aceleración, es una fuerza recuperadora, ¿ok? Pero solamente lo dejo ahí. Por el momento, en este caso, el signo negativo te indica de que estos dos vectores, aceleración y elongación, son opuestos. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo aceleración máxima? Tú dirás, profesor, aceleración máxima, y hemos visto de que eso se comporta solamente en dos puntos. En el x igual a más a o menos a, cualquiera de los dos, o sea, en los extremos del movimiento armónico simple. Reemplazando en esta ecuación este valor, en esta ecuación, tendríamos el siguiente resultado, de que la aceleración máxima es igual al negativo de omega cuadrado por a. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahora, algo de lo que nosotros habíamos hablado. Profesor, ¿qué relación hay entre el movimiento armónico simple, más, y el movimiento circular uniforme, MCU? Es lo siguiente, jóvenes. Acá tienes una pelotita azul y tienes una pelotita roja. La pelota azul realiza un movimiento de ida y de regreso. A este movimiento se le conoce como más, movimiento armónico simple. Por otro lado, tienes a la pelota roja. Esta pelota roja realiza MCU, movimiento circular uniforme. ¿Qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta de ahí? Si los dos movimientos tienen el mismo periodo, entonces estas dos pelotitas, la roja y la azul, van a estar unidas por la misma vertical, como tú te das cuenta. O sea, la vertical va a ser la misma para los dos. ¿De acuerdo?
Y fruto de esa relación, jóvenes, fruto de toda esa relación, nosotros podemos deducir de una manera simple esta ecuación, elongación versus tiempo, que sería de esta forma más o menos. X en la elongación es igual a coseno de omega t más phi, en donde omega es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo, t es el tiempo expresado en segundos, a es la amplitud expresada en metros, y phi es la fase inicial expresada en radianes. Y agregando a eso, x es la elongación expresada en este caso en metros. Profesor, quiero un ejemplito para romper el hielo. Vamos a romper el hielo. Acá dices, x igual a 0,3 coseno de 3t más 2. Y tú dices, no, si eso está expresado en metros, calcule la amplitud y la frecuencia angular. Y sería fácil, ¿no? Este señor lo comparas con este señor de arriba. El número que multiplica a la razón trigonométrica sería la amplitud. Por eso que 0,3 sería la amplitud. Amplitud sería 0,3 metros. Mientras que el número que multiplica a t, en este caso, el omega, como te das cuenta, omega multiplica t. Entonces, este 3 también debe ser el omega. Entonces, omega es igual a 3 radianes por segundo. O sea que con esta ecuación de posición, tú puedes deducir la amplitud y la frecuencia angular. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Hablemos ahora sobre el péndulo simple. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora sobre el péndulo simple. Entonces, el péndulo simple es bastante sencillo. ¿En qué consiste, jóvenes? Como acá, ¿no? Como dice la animación. Tienes acá una cuerda de masa despreciable. Y acá tienes una bolita. ¿De acuerdo? Esta bolita va a estar oscilando de un lado hacia el otro. ¿De acuerdo? Este ángulo, teta, va a tener diferentes valores. Por ejemplo, va a llegar a un ángulo máximo o a valores cero. El ángulo o el valor máximo que debe llegar este ángulo teta debe ser menor o igual a 8 grados hexagesimales. Solo en ese caso vamos a tener un movimiento armónico simple. Armónico simple, y este se llamará péndulo simple. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, como tú te das cuenta, en esta animación este péndulo va de un lado hacia el otro, está como una especie de aparato para la hipnosis, ¿no? Para hipnotizar a alguien. Va de un lado hacia el otro. Entonces, ¿cuáles son sus elementos en este caso? Lo primero es la longitud de este péndulo. Y lo segundo es la aceleración de la gravedad. Tan fácil como eso. Y este angulito, como te dije, esta amplitud angular debe ser menor o igual a 10 grados. Bueno, algunos libros le ponen 8 grados, algunos le ponen 10 grados. Eso ya depende. Lo que sí es importante saber que son ángulos pequeños. 10 grados hexagesimales es un ángulo muy pequeño. 8 grados también. Ahora, mira, con aceleración de la gravedad y con la longitud de este péndulo, el periodo sería igual a esto de aquí. El periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L entre G, donde T es el periodo expresado en segundos, L es la longitud del péndulo expresada en metros, y G la aceleración de la gravedad expresada en metros por segundos al cuadrado. Profesor, ¿eso es todo lo que debo saber? Sí, eso es todo. ¿De acuerdo? Estamos tratando de simplificar al máximo nuestra teoría. Si tú quieres más explicación, ahí está tu libro, ahí está primero tienes ahí tu separata, hay una teoría mucho más extendida de esto, y tienes ahí el libro de física de la prepa. Estamos haciendo acá lo indispensable, ¿de acuerdo? Justamente la clase sirve para eso, no para repetir todo lo que te dice tu libro, sino no hay tiempo también, ¿no? Nos mareamos más que todo. Bueno, eso es suficiente para hacer los ejercicios. Vamos a ver, por ejemplo, este problema número 3. Problema número 3 dice lo siguiente. La figura muestra un péndulo simplemente de longitud L que oscila en movimiento armónico simple. Cuando su longitud se aumenta un metro, el periodo aumenta en 2,5 segundos. ¿Cuál es la longitud inicial del péndulo? Considere que G aproximadamente es pi al cuadrado. Eso es clásico, ¿no? Es aproximación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante ese caso? Bueno, vamos a ver, eso es un ejemplo clásico donde tienes dos casos. Para los dos casos vas a aplicar la misma fórmula.
y por ahí vas a dividir ecuaciones y se van a cancelar términos. Vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a ver este primer caso. Acá tienes este péndulo con una longitud L. Luego tienes el otro péndulo más larguito, longitud inicial. Para ese péndulo, el segundo va a tener una longitud final de L más 1. Por eso se dice se aumenta en 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, para los dos péndulos, ¿qué vas a plantear? La única fórmula de péndulo simple. Solamente hay una, nada más. ¿Cuál es? Esta de ahí, ¿no? Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L entre G. No hay otra, profesor, no hay otra. No hay otra, jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? En vez de G, reemplazo el pi al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda en este caso? Nos queda periodo es igual a 2 raíz de L. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el caso inicial. Vamos a ver el caso final. Pero, profesora, en este caso, en el periodo final, el periodo aumenta, en el segundo caso, el periodo aumenta en 2,5 segundos. Interesante, ¿no? Entonces, en vez de colocar periodo, coloco periodo más 2 entre 5. O 0,4 segundos, es lo mismo, ¿no? Acá le ponen 2 quintos. Bueno. Y es igual a 2pi por la longitud, pero la longitud en ese segundo caso es L más 1. L más 1 metro. Entre G. Y esto sería, pero profe, G es pi al cuadrado. Entonces este pi al cuadrado lo reemplacé aquí. Acá simplemente operar, ¿no? Acá te sale esto, ¿de acuerdo? Ecuación 2. Pero profesor, el periodo en este caso, simplemente lo voy a reemplazar, este periodo aquí lo voy a colocar. Y te quedaría esa expresión de ahí. Y ahí te queda esa expresión de ahí. Simplemente lo que estamos haciendo es cancelar los dos, ¿cierto? Cancelas el número 2, lo elevas al cuadrado y te sale eso, ¿de acuerdo? Lo sigues, en este caso las L's, acá se te cancela, se te va una L, se te va una L. Este es más algebraico, ¿no? Y en este caso la longitud sería, en este caso, 5,76 metros, alternativa a la letra D. Entonces, ¿qué hemos usado, jóvenes, en este caso? Lo único que hemos usado es esta formulita de aquí. Nada más. No necesitamos más. Siguiente problema. Ya podemos hacer también el problema 4. Dice. Dice lo siguiente. A ver. Problema 4. ¿Cuál es la longitud de un péndulo simple con más cuyo periodo de oscilación es igual al doble de periodo de un sistema bloque resorte con más? Y si la masa del bloque es de 1 kilogramo y la constante elástica de 200 newton por metro. Entonces ahí tienes la solución. Ahí tienes a tu péndulo simple y tienes a tu sistema bloque resorte, ¿ok? Entonces, periodo de péndulo, ahí tienes lo siguiente, ¿no? 2pi raíz cuadrada de L entre G. Y periodo del sistema resorte, ahí tienes periodo T2 igual a 2pi raíz cuadrada de M entre K. Eso lo hemos visto, eso ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, por dato, T1 es igual a 2 veces T2. Entonces, lo que vamos a hacer es 1 y 2 reemplazarlo en 3. Reemplazamos ecuación 1 y 2 en 3 y nos da eso. Cancelamos los pi en todos los lados y lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y al final reemplazamos valores. La masa, si tú te das cuenta, es dato del problema. Constante elástica, dato. G, aceleración de la gravedad, dato también. Entonces la longitud está ya sencilla, ¿no? 20 centímetros. Alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Vamos. Muy bien. Entonces, jóvenes, como les vuelvo a repetir, con pocas formulitas estamos haciendo bastantes cosas, ¿no? Ahí le estoy colocando lo principal que debemos nosotros aprender. Ahora les voy a proyectar las diapositivas de teoría para que tengan todo completito, ¿ok? A ver, esto ya lo proyectamos, esto también proyectamos, esto lo vamos a dejar al último. A ver, te voy a proyectar esto para que
lo tengan ahí como parte de su teoría, ¿ok? Entonces, lo que dice, indica tu guía. Que lo hemos explicado, también ya lo hemos explicado. Ujú. También lo hemos explicado, todo bien hasta ahí. De pantalla. Bien, se ha explicado esto. También se acaba de explicar esto. Aquí. Y también obviamente acabamos de explicar esto. Muy bien, entonces vamos a... Ya acá tienes estas observaciones, también le tomas una captura de pantalla. Y con eso estaríamos acabando. Antes de pasar al otro tema, vamos a ver algo sobre las gráficas, ¿ok? Justamente el problema que nos falta para pasar al siguiente capítulo. Eso está en esta diapositiva. Acá vamos a ser un poco más enfáticos, ¿ok? Entonces acá, recopilando, rebobinando lo que habíamos hablado hace un momento. Nosotros ya habíamos hablado de esa dependencia de la elongación y el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo habíamos hablado? Aquí. Y nos había dado una ecuación de ese tipo, ¿no? A coseno de omega t más phi. Bueno, joven, esta es una forma de expresar esa elongación. Tú dirás, profesor, ¿podría ser el caso de que nosotros lo expresemos en función de seno? También. Eso depende de las condiciones iniciales. Puede ser un A seno o un A coseno. Solamente o bien seno o bien coseno. Pero eso tangente, cotangente, no, eso ya no es. Ya te estarías yendo por otro lado. Entonces, seno y coseno, sí. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y por qué cuál es la diferencia entre seno y coseno? Eso tiene que ver con estas condiciones iniciales. Ahora, la gráfica de la función seno y la gráfica de la función coseno está por estas expresiones de aquí. Entonces vamos a proyectar justamente en la teoría. Gráficas, posición y tiempo en el más. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una función de este tipo, en este caso el eje horizontal, el eje vertical es X, el eje horizontal es T, tiempo, amplitud más A, menos A, y en este caso teta 0 es igual a 0, entonces la expresión sería X igual a coseno de omega T. O sea que esa sería una función coseno, ¿de acuerdo? Empieza siempre de aquí, del punto más A, y llega hasta el punto menos A. Siempre empieza de más A, ¿de acuerdo? Y la distancia entre dos puntos consecutivos parecidos, o sea, este y este, me daría el periodo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un cierto desfase? Por ejemplo, en este caso, cuando el teta 0 es el phi, ¿te acuerdas del angulito de aquí? Este angulito de aquí que acabamos de ver, este ángulo, phi. En el primer caso, phi valía 0. En el segundo caso va a valer pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Segundo caso, vale pi medios. ¿Dónde estás? Aquí, pi medios. Entonces, en el segundo caso, vale pi medios. Entonces se va a correr ligeramente esta gráfica. Como se va a correr para la izquierda, ligeramente. Ya no va a empezar de más A, sino va a empezar de 0. ¿De acuerdo?
Esta justamente sería una gráfica tipo x igual a menos a seno de omega t. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo sé si esto es... ¿De dónde sale que esto es negativo? Esto ya viene de trigonometría, jovencito. Ahorita estamos en la hora. Me encantaría enseñarles un poquito de trigonometría, pero tiene que ver con la reducción al primer cuadrante. ¿Se acuerdan de ese tema? Reducción al primer cuadrante. Acá tienen, por ejemplo, tendrían, ¿no? En todo momento a coseno de omega t más teta. 0. En el primer caso, no pasa nada. En el segundo caso sería a coseno de omega t más pi medios. Y es justamente a causa de eso de que cuando tú reduces el primer cuadrante, te sale este signo negativo. ¿De acuerdo? Eso es aplicando trigonometría. De una forma bastante, hay mnemotecnias para aprender esto sin usar trigonometría, lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes este caso? Cuando ese teta es igual a pi, sería x igual a menos a coseno de omega t. En el cuarto caso, en este caso, cuando teta 0 es 3 pi medios, pues en este caso, eso sería la función seno. Mira qué interesante, a seno de omega t. Entonces, mira, vamos a proponer algo bien chévere, jóvenes. Mira, para este primer caso y el cuarto, eso te lo aprendes de memoria, ¿de acuerdo? X igual a coseno de omega t tendría esta forma, y x igual a seno de omega t tendría esta forma. O sea, el coseno de omega t empieza desde más a, y el seno de omega t empieza desde 0. Ahora, si tú quieres los negativos, simplemente vas a tener que multiplicar, en este caso por, bueno, invertir la gráfica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, coseno de omega t, cuando es negativo, es como si la gráfica se invirtiera totalmente. Esta se invierte totalmente en este caso. Empezaba de más a, ahora empieza de menos a. Y así sucesivamente. Para los otros casos también, la gráfica se invierte. De a seno de omega t, esta gráfica se invierte a menos a seno de omega t. ¿De acuerdo, jóvenes? Y eso está relacionado, ¿no? El teta 0 igual a pi medios, teta 0 igual a pi, y teta 0 igual a 3 pi medios, donde ya sabemos cuál es el teta 0. Muy bien, jóvenes. Entonces, con todo eso, vamos a ver los siguientes problemas. Problema número 5. Puntos A y B sobre una onda armónica y periódica están separados en media longitud de onda, como se indica en la figura. Indique verdad o falsedad en estas proposiciones. Entonces estamos hablando de longitudes de onda, ¿no? Necesitamos más teoría aquí, pero bueno, vamos a tratar de indicar lo más importante. Longitud de onda lo vamos a ver más adelante, pero vamos a darte un adelanto. Ahí tienes una onda, joven, mira. Ahí tienes una onda. ¿De acuerdo? La longitud de onda va a estar definida de esta manera. Dos puntos consecutivos, por ejemplo, el punto A y este otro punto que estoy señalando con el mouse, la distancia horizontal, eso sería la longitud de onda. O sea, acá tienes una onda. Los puntos superiores se les llama crestas. Los puntos inferiores se les llama valles. Y los puntos intermedios que intersecan con estas líneas punteadas se les llama nodos. Entonces, la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos es igual a la longitud de onda. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Ahí con resumido y todo eso. Ahora, esta distancia AB sería longitud de onda entre dos. Por lógica, ¿no? Esta onda se está moviendo hacia la derecha. Entonces dice, 1. El punto A oscila con la mitad de la frecuencia con la que oscila el punto B.
Solución, entonces, en t igual a 0, la frecuencia es igual a la inversa del periodo. En ambos casos, para A y para B, ¿de acuerdo? Entonces, como la onda es periódica, los periodos son iguales, obviamente, para para el punto A y para el punto B, y las frecuencias también tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, todos los puntos en una onda periódica, todos los puntos se deben mover con el mismo periodo. Entonces, el punto A y el punto B. En este caso, se trata de una onda transversal, eso lo vamos a ver más adelante también, no te preocupes. Este punto A va a estar moviéndose de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. El periodo de oscilación del punto A es exactamente igual al periodo de oscilación del punto B. ¿Por qué? Porque es una onda periódica, ¿de acuerdo? Por eso que las frecuencias, por consecuencia, también deben ser las mismas. Falso, recontra falso. Bueno, acá estamos hablando mucho sobre esto, pero definitivamente es falso. A y B se mueven en direcciones opuestas en este caso. Bueno, si en este caso nosotros vemos una animación en periodos igual a teta medios, el punto A y el punto B estarían en esa posición. O sea que mientras que el punto A baja, el punto B sube. De acuerdo, eso lo vamos a ver también más adelante, jovencitos, no se preocupen. Entonces, ¿no? Para t igual a menor a pi medio, pero mayor a 0, A se desplaza hacia abajo y B hacia arriba. O sea, se desplazan en direcciones opuestas. Mientras uno baja, el otro sube. Eso yo te lo voy a, por ejemplo, eso donde nosotros lo vemos. Aquí, jovencito, mira. A ver, una animación bonita. A ver, acá por ejemplo encontré una animación buena. Vamos a ver. Ahí está, mira, mira jovencito, esa es una onda de ese tipo. Por ejemplo, fíjate en este punto rojo. Este punto rojo sube y luego baja. Sube y luego baja. Es lo mismo. Ahora estamos comparando dos puntos. Esos dos puntos, en este caso, mientras uno sube, el otro está bajando. Y al revés. Mientras el otro baja, el otro está subiendo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? A ver, estamos en la ejercicios. Entonces, aquí se mueven en direcciones opuestas, verdadero, ¿no? En este caso sería verdadero. Punto número 3. Los puntos A y B están separados entre sí. ¿Qué? Los puntos A y B están separados entre sí medio periodo. Ah, ya, eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Estamos hablando nosotros que están separados por media longitud de onda, ¿no? No tiene sentido hablar de medio periodo en este caso. Estamos separados por media longitud de onda. Ahora, te hablan de medio periodo. En este caso, sería verdadero. ¿Por qué? Porque aplicas esta formulita. Eso es lo que vamos a ver más adelante ahora. Longitud de onda, velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y la frecuencia es igual a la inversa del periodo. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, este tercer punto lo vamos a dejar ahí en stand-by. Entonces, jovencitos, eso es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entrar en ondas, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con el capítulo de ondas. Ya terminamos un capítulo y empezamos con otro. Un momentito, voy a regresar un momento. Un segundito. Volvimos de nuevo. Ok, vamos a ver las ondas. Ok. Entonces, una onda se origina por la perturbación de un medio. En este caso,
El medio son, pues, en esta diapositiva, las moléculas de agua. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, una onda también, su segunda característica, transporta energía. ¿Eso cómo lo podemos observar? Por ejemplo, en este radiómetro de Crookes, tiene una serie de paletas de metal, una de color claro y la otra de color oscuro, y cuando se le incide radiación, estas paletitas empiezan a moverse. Eso justamente, eso te demuestra que las ondas, en este caso una onda electromagnética, tienen, en este caso transportan energía, que hacen que estas paletitas empiecen a girar. No transporta materia. Claro, acá vemos una onda en una cuerda tensa, la onda se está dirigiendo hacia la derecha, sin embargo, todos los puntos de esta onda, bueno, en los puntos de esta cuerda, no se están moviendo, están oscilando de un lado, bueno, de arriba hacia abajo. La onda se está moviendo hacia la derecha, pero los puntos de esta cuerda están moviéndose en dirección perpendicular. Y la cuarta propiedad, en un medio homogéneo. Homogéneo es más o menos, hablando en simples palabras, que tiene una densidad constante. E isotrópico. Isotrópico quiere decir de que las direcciones de observación, tú mires hacia la derecha, izquierda o en cualquier dirección, va a ser la misma. O sea, tú vas a ver el mismo panorama en cualquier dirección que tú puedas ver. A eso se le llama la propiedad de isotropía. Entonces, si el medio es homogéneo e isotrópico, las ondas se propagan a rapidez constante. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? En el universo a grandes escalas. A grandes escalas es homogéneo e isotrópico. Profesor, ¿a qué escalas? Mayores a galaxias, obviamente, claro, ¿no? Una galaxia sería un granito de arena en este caso, ¿no? A escalas cósmicas, el universo puede ser homogéneo e isotrópico. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a clasificar estas ondas. Primero, según el modo de vibración de las partículas del medio. Vamos a tener ondas longitudinales y transversales. Primero, las ondas longitudinales, las partículas del medio vibran de forma paralela a la velocidad de la onda. Por ejemplo, acá tienes tú, este puntito es la partícula. Y la onda se está dirigiendo en esta dirección. Como esta partícula está vibrando en esta dirección a favor y en contra de la velocidad, entonces se dice que esta es una onda longitudinal, ¿de acuerdo? En donde ves la partícula del medio y ves la velocidad de la onda. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, como esta onda se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en estas direcciones, entonces se dice que esta sería una onda longitudinal. Ahora, vamos al otro caso, cuando las ondas sean transversales. Las partículas del medio vibran en forma perpendicular a la velocidad de la onda. Por ejemplo, acá tenemos a la partícula de un medio. Esta vibrará en dirección perpendicular a la velocidad de la onda, entonces esta onda será transversal. ¿De acuerdo? Profesor, ¿dónde vemos nosotros eso? En la siguiente diapositiva está más explicadito. Fíjate. Ondas longitudinales. Ejemplo, ondas dentro de un émbolo, o sea, presionada en un gas. Acá, por ejemplo, tenemos esta animación. Voy a detener la otra animación para que no nos distraiga. Esta animación. Vemos de que las ondas, ¿hacia dónde se mueven, jovencitos? Hacia la derecha, ¿cierto? Muy bien. Ahora fíjate en los puntitos rojos de aquí. Estos puntitos rojos, ¿cómo oscilan? Oscilan hacia la izquierda y hacia la derecha. Y así, hacia la izquierda y hacia la derecha. Todos los puntos de este medio oscilan de igual forma, joven. Por eso, como estos puntos están oscilando a favor de la dirección de la onda y en contra de la dirección de la onda, estaríamos en este caso, ¿no? La partícula del medio oscila a favor de la velocidad de la onda y en contra de la velocidad de la onda. A favor y después en contra. A favor y después en contra. O sea, esta sería una onda longitudinal wave. ¿Ok? Esto está en inglés. Entonces, jovencitos, este sería un ejemplo de onda longitudinal. Ahora, vamos a ver la siguiente onda, que es las ondas transversales. Entonces, ejemplo, una onda en una cuerda tensa. Ahora tienes una cuerdita y vas a ver que cada punto de esa cuerda tensa va a moverse de arriba hacia abajo.
en una dirección perpendicular a la velocidad de la onda, como lo puede ver ahí. Entonces las partículas van de arriba hacia abajo. En ese movimiento es totalmente perpendicular al movimiento de la misma onda, por eso se le llama onda transversal. ¿Se dan cuenta, jovencitos, de la diferencia entonces, no? Bien. Ahora, vamos a ver el tercer caso, que es según la naturaleza del medio. Vamos a tener las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Ejemplo, el sonido. ¿El sonido de qué medio necesita para propagarse? Del aire, ¿de acuerdo? O sea, tú para que puedas hablar necesitas del aire. Inclusive tu voz sonaría distinto si tú estuvieras en un planeta desconocido. Si tú hablarías, tu voz o bien sonaría más aguda o más grave. ¿De acuerdo? Porque eso está en función del aire o del medio en el cual tú estés. Obviamente, claro, si es que tú sobrevivirías, ¿no? Primero tendrías que ver la cantidad de oxígeno que hay en ese planeta y todo eso. Pero, en general, el sonido está en función del aire. O sea, gracias a que esa onda llamada sonido se propaga en el aire, es que nosotros podemos escuchar el sonido. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Si tú te vas al espacio, en el caso, suponiendo de que tú quieras hablar o que quieras hacer un sonido con tu traje de astronauta, obviamente, ¿no? Quieras hacer algún sonido, no lo vas a poder hacer. ¿De acuerdo? No se puede hacer ningún sonido. Tú quieres tocar un violín, por ejemplo, en el espacio. ¿Se puede escuchar? No se puede, no se escucha nada. Porque el espacio no tiene aire. ¿De acuerdo? Tú para que tu violín suene bonito tienes que estar dentro de la atmósfera terrestre. ¿De acuerdo? Y ahí recién suena bonito. Por eso que el sonido es una onda mecánica, porque necesita de un medio para propagarse. En este caso es el aire. A diferencia de las ondas mecánicas, tenemos a las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio para propagarse. Ejemplo, la luz. Y acá tenemos una gráfica en donde la luz se la interpreta como las oscilaciones de un campo magnético y un campo eléctrico, pero no entraré en detalles al respecto. ¿De acuerdo? Esa es la teoría ondulatoria de la luz, la teoría de Maxwell, ya de la física moderna. Pero no entraremos en detalles en ello. Bien, jovencitos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si no quedó claro en el ejemplo anterior, en este ejemplito va a quedar mucho más claro. Acá está la diferencia entre onda transversal y ondas longitudinales. A ver, le vamos a dar play a la animación. Date cuenta de la diferencia. ¿De acuerdo? La onda se dirige hacia la derecha en los dos casos, pero, claro, la onda se dirige a la derecha, pero en este caso tenemos una onda transversal, ¿de acuerdo? Como en este caso. O sea, las partículas del medio se propagan, oscilan de arriba hacia abajo, y una onda longitudinal, las partículas del medio, se propagan de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ahí está la diferencia entre onda transversal y onda longitudinal. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, nota. Las ondas electromagnéticas son exclusivamente ondas transversales. Profesor, ondas electromagnéticas longitudinales teóricamente debe haber, pero en la práctica no existe. Entonces son exclusivamente ondas transversales, ¿ok? ¿Está claro, jóvenes? Eso podría venirte en el examen de admisión, ¿ah? ¿Ondas electromagnéticas podrían ser longitudinales? Falso. Siempre deben ser ondas transversales. Como lo vemos aquí, jóvenes, este sería un ejemplo de onda electromagnética. Siempre es transversal. Por ejemplo, la onda va en el eje más X y el campo, en este caso, el campo magnético oscila en la dirección menos Z más Z y el campo eléctrico en la dirección más Y menos Y. Son perpendiculares todos a la dirección X. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de lo que le estaba comentando, jovencitos, y del problema anterior, ¿te acuerdas? El problemita anterior, tú dirías, nos había faltado definir eso para hacer ese problemita, ¿no? Pero bueno, no hay problema, jóvenes. Todavía hay tiempo. Ondas transversales periódicas. Acá lo vamos a ver todo con lujo de detalle. Mira, acá tienes al eje Y, acá tienes al eje X. Y acá tienes tu onda. ¿De acuerdo?
Dicho sea de paso, ¿esta onda qué forma tendría? ¿Sería una en función del seno o del coseno? Viendo las diapositivas anteriores, sería en función del seno, ¿de acuerdo? Claro, tendría una forma senoidal. ¿Por qué? Porque empieza en este punto igual a 0. El coseno empezaba con un punto igual a la amplitud, a más amplitud. Cuando es seno, empieza cuando es igual a y igual a 0. Y cuando es coseno, empieza cuando y es igual a la más amplitud, más a. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en este caso es senoidal. Los puntos superiores de esta onda se les llama las crestas, como lo estamos señalando aquí, se le llama cresta. Los puntos inferiores se les llama valle. Y los puntos intermedios, que cruzan este eje, se les llama los nodos. Ahora, la distancia entre dos crestas consecutivas, o dos valles consecutivos, o dos puntos parecidos consecutivos, se le llama lambda. Lambda, que es la longitud de onda. En este caso entonces tenemos velocidad de la onda, se está dirigiendo hacia la derecha, longitud de onda lambda, y esta onda tiene una determinada frecuencia. Entonces llegamos a esta ecuación de aquí. Velocidad de la onda es igual a lambda por f, donde lambda es la longitud de onda expresado en metros, f es la frecuencia expresado en hertz, y b es la velocidad de la onda expresada en metros por segundo. ¿De acuerdo, jovencitos? Muy bien. Eso sería todo concerniente a las ondas transversales periódicas. Ahora vamos a ver algo un poquito más bonito, mira, un poco más interesante. Nota, los puntos del medio de una onda transversal se mueven realizando un más, en este caso movimiento armónico simple. O sea que estos puntitos de la onda, cuando se trata de una onda periódica, se mueven realizando un movimiento armónico simple. O sea, cuando sube y cuando baja es como si fuese una pelotita que realiza un más. ¿De acuerdo? Profesor, no le entiendo. La animación te lo dice todo, joven, acá. Fíjate, por ejemplo, en este punto de aquí, este punto rojo de aquí que estoy señalando. Este punto baja y luego sube. Baja y luego sube. Está realizando este puntito un movimiento armónico simple. Al igual que este puntito, todos los puntos de esta cuerda realizan también un movimiento armónico simple. Todos de manera sincronizada. Cada uno con su propio tiempo, ¿no? Porque mientras unos puntitos suben, el otro está bajando o el otro está subiendo con otra velocidad. Pero todos realizan un movimiento armónico simple, como lo indica esta diapositiva, jóvenes. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Como lo estamos viendo aquí también, ¿no? Acá hay este punto baja, luego sube, va de menos A hasta más A, de nuevo de menos A, se dirige hacia más A. Eso sería un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Y mientras tanto la onda se va desplazando hacia la derecha. Muy bien, jóvenes. Yo creo que con esto ya podemos terminar el problema que habíamos dejado. Había un problemita pendiente, ¿no? Ya con esto explicado, podemos ya justamente aplicar esa formulita, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya habíamos hecho el primer problemita, la primera proposición ya estaba resuelta. La segunda también ya estaba resuelta. La tercera faltaba, ¿qué decía? Los puntos A y B están separados entre sí medio periodo. Entonces dice, como A y B están separados lambda entre 2, y ahora aplicamos la formulita, ¿no? Profesor, ¿qué es esto? Dirías, ¿no? Esto, jovencitos, es la fórmula que hemos visto anteriormente, solamente que en este caso estamos usando esta formulita, debería ser. B es igual a lambda entre T. Profesor, ¿qué es T? Es periodo. Recuerda de que 1 entre periodo es la frecuencia. A ver, lo voy a hacer a mano para que entendamos. A ver, B es igual a lambda entre T. O sea, esto, ustedes dirán, profesor, pero usted ha explicado esto. Usted ha explicado esa formulita. ¿De dónde sale lo otro? Fácil. Mira, el B no lo toco. El B no lo toco. Igual. Lambda tampoco lo toco. Pero recuerda de que la frecuencia es 1 entre periodo. Entonces, esto sí lo toco. Eso sería 1 entre periodo. Eso es lo que estamos presenciando ahí.
¿De acuerdo? O sea que esta frecuencia simplemente se lo reemplaza por 1 entre periodo, nada más. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Estamos aplicando, o sea, solamente esa fórmula. No necesitamos de nada más, jóvenes. No necesitan memorizarse miles de fórmulas. No, no es necesario. Solamente las que estamos colocando aquí son las necesarias. ¿Ok? A ver, entonces. Aquí está, ¿no? Lambda entre t. Entonces, ya para finalizar. Ahí tienes esta fórmula. Ahí está, entonces, B es igual a lambda entre t. Pero, en este caso, compara, ¿no? Las lambda entre t, que es igual a la velocidad. Los dos tienen la misma velocidad. Lambda entre 2 entre delta t, velocidad. En este primer caso, lambda entre 2 entre delta t. Aquí está. Y el otro es lambda entre t, periodo. ¿De acuerdo? O sea, igualas esta fracción y igualas a esa fracción. Entonces, ahí puedes tú estimar el delta t. ¿De acuerdo? El delta t sería periodo entre 2. Entonces, los puntos A y B están separados entre sí. Medio periodo sería verdadero. ¿De acuerdo? Ahí habría que agregar un pequeño detalle más, ¿de acuerdo? Pero ahí nomás lo voy a dejar. A lo que indican si están separados o no es la fase que ellos tienen, ¿no? Que digamos, que uno está más, digamos, pareciera que estuviese, en este caso, uno subiendo y el otro bajando. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, hay por ejemplo, si los dos estuviesen, digamos, sincronizados, los dos tendrían el mismo periodo, ¿de acuerdo? Pero en este caso no están sincronizados. El punto A y el punto B no están sincronizados. Por eso que ese tiempo es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la alternativa sería la letra B. Simplemente lo que hemos hecho acá, aplicar para el punto A y para el punto B, esa formulita de aquí. Nada más. Aprovechando de que para cualquier punto, la velocidad es la misma. La velocidad de la onda es la misma para cualquier punto. Por eso que la velocidad es la misma. Acá, como hay una separación de lambda entre 2 en un determinado tiempo que no sabemos cuánto era, aprovechamos esto, ¿no? Pero para esa misma velocidad, longitud de onda entre periodo. Y ahí aprovechamos esto y sacamos esto. Este resultado. Delta t es igual a periodo entre 2. Muy bien, jovencitos. Claro, si esta lambda en vez de lambda entre 2 tú colocas lambda simplemente, llegas al mismo periodo. Por eso, como les había comentado, estarían sincronizados. Los dos subiendo, los dos bajando, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En este caso, el punto A y el punto B no están así. El punto A está subiendo y el punto B está bajando. ¿De acuerdo? Eso es lo que te quiere indicar. Muy bien, alternativa a la letra B, jóvenes. Vamos a pasar ahora al problema 6. El problema 6 se puede hacer tranquilamente ahora. Claro, el problema 6 está bueno. El problema 6 está muy, muy interesante. Entonces, la figura A dice, muestra una onda armónica que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección del eje más X. Y la figura B muestra vibraciones armónicas de cada punto medio en función del tiempo. Determina la rapidez de la onda. Entonces acá tienes, en este caso, esta gráfica. Acá tienes al eje Y y al eje X. Esto te indica una onda senoidal, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de la teoría, no? ¿Por qué? Porque empieza del punto igual a 0. Cuando empieza con el punto igual a más amplitud, sería cosenoidal. Pero bueno, en este caso empieza de X igual, bueno, Y igual a 0. Una onda senoidal. ¿Qué podemos deducir de acá, jóvenes? La longitud de onda, ¿cierto? Claro, acá puedes deducir la longitud de onda. Y acá tienes, en este caso, las vibraciones armónicas en cada punto, del punto del medio, o sea, la onda, ¿te acuerdas? Se propaga por un medio. En este caso, una onda mecánica se propaga por un medio.
puede ser una cuerda, ese medio, puede ser el aire, como por ejemplo el sonido, otro medio, y acá te indican esta gráfica, ¿de acuerdo? De este punto hacia este punto, la distancia entre estos dos nodos de 0 a 10 te indica la longitud de onda lambda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esta gráfica, ¿para qué me sirvió? Esta gráfica me ha servido para saber cuál es el valor de la longitud de onda lambda. Entonces, de la figura A, la longitud de onda es 0,1 metro o 10 centímetros. Ahora, ¿para qué me serviría esta otra gráfica, la gráfica B? Profesor, usted está diciendo, la primera me sirvió para calcular la longitud de onda. Y la segunda, estamos hablando del tiempo, jovencitos. Como se trata de una onda armónica, para calcular el periodo, ¿de acuerdo? En este caso se calcularía el periodo. Del punto 0 al punto 1 sería periodo. Profesor, ¿cómo así? Claro, ese es el tiempo en el cual esa partícula del medio está realizando una oscilación completa. Empieza del punto 0, sube y luego baja y regresa al punto 0. ¿De acuerdo? Profesor, necesariamente así, en esta forma, no, jovencito, no. Solamente que eso te está graficando cómo lo presentamos. A ver, acá tenemos una animación. ¿Dónde tenemos las animaciones? ¿Hay animación? Ahí está. Por ejemplo, en el problema anterior. Fíjate, por ejemplo, en este punto de acá que estoy señalando con el mouse. Este punto sube y luego baja. Sube y luego baja. Entonces, supongamos que partimos desde que... a ver, un momentito, desde que está abajo. Ya. Supongamos que partimos desde que está abajo. El tiempo en el cual A sube y luego baja se le llama periodo. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo ha dado. Sube, luego baja. Sube, luego baja. Eso sería el periodo. Ese tiempo se lo grafica en el eje horizontal, con lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Justamente eso, jóvenes. Muy bien. Entonces, acá dice... Entonces, periodo. Justamente lo que estamos viendo ahí, en la gráfica A, sería nuestra longitud de onda, en la gráfica B sería el periodo. Pero este periodo está expresado en unidades 2 por 1 entre 30 segundos. Entonces, sería 2 por 1 entre 30. Simplificando, sería 1 entre 15 segundos. Pero acuérdese de que la rapidez de la onda está dada por esta expresión, ¿no? Velocidad de la onda es lambda entre periodo, o lambda por frecuencia, cualquiera de las dos. Lambda es dato, periodo es dato, reemplazas. Velocidad sería 1,5 metros por segundo, alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces es un problema bonito, problema tipo examen de admisión. Donde aquí teníamos a nuestra longitud de onda, para eso nos servía esta gráfica, y acá solamente te servía para calcular el periodo. Este lambda y este t lo reemplazabas en esta fórmula de aquí y te sale tu velocidad. Muy bien, jóvenes. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a... un momentito, veamos un minutito. Regreso. Ok, jóvenes, ya regresamos. Vamos a continuar ahora. Ya nos falta el último tema de la clase, que es el sonido, ¿no? Vamos a hablar del sonido a continuación. Vamos a hablar del sonido. Vamos a utilizar estas diapositivas. Por ejemplo, acá le puedes tomar una captura de pantalla. Estamos hablando de una onda en una cuerda tensa. ¿De acuerdo? Acá tienes una onda en esta cuerda que está, por ejemplo, acá le está generando una tensión a este bloquecito. Y acá hay una relación entre la velocidad de la onda, la tensión que se genera en esta cuerda y la densidad lineal de la cuerda. Entonces ahí tienes
la definición de densidad lineal, todo bonito, ¿de acuerdo? Ahí tienes esa diapositiva. Es muy importante, joven, por eso te recomiendo que la tomes captura. Y vamos a hablar ahora sí de lo que nos toca, el sonido. Entonces, el sonido es una onda mecánica longitudinal. Tú ya sabes por qué es longitudinal, ¿no? Lo hemos repetido ya bastantes veces. Que se propaga en el aire. Entonces acá tienes tu parlante. Este parlante genera ondas esféricas, ¿de acuerdo? O sea, superficies esféricas, en donde las partículas del medio van a vibrar de forma radial, ¿no? Van a salir y van a entrar, las partículas del medio, en este caso de las moléculas del aire, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, todas esas moléculas van a vibrar, van a entrar, van a salir y van a regresar, van a salir y van a regresar. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es, primero, saber cuál es la intensidad de mi sonido. Yo quiero saber la intensidad del sonido a una distancia del parlante. Entonces, ¿qué tan fuerte es el sonido? Esta es una animación de lo que estamos viendo, jóvenes. Por ejemplo, así se moverían las partículas, las moléculas del aire cuando se está transmitiendo un sonido. ¿De acuerdo? Entonces, intensidad del sonido I. Entonces, la intensidad del sonido se define como la potencia entre, si es un frente de onda esférico, 4pi d cuadrado, en donde P es la potencia de la fuente expresada en watts, D es la distancia expresada en metros, E es la intensidad del sonido expresado en watts por metros al cuadrado. Ahora, las intensidades de sonido varían en un rango muy alto, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros queremos hacer es volver más práctico estos rangos de valores de intensidad de sonido. Estamos hablando obviamente de la intensidad de sonido que solamente el oído humano puede escuchar, ¿ok? Después existe el ultrasonido, el infrasonido, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya está explicado en el libro de la pre o en la guía, con más detalle. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es saber de que a causa de que esta intensidad de sonido no es muy práctica, no tiene rangos muy prácticos para manejar, para simplificar el asunto, se define el nivel de intensidad de sonido, que se define con la letra beta. Entonces, beta es igual a 10 logaritmo en base decimal de I entre I0, en donde I0 es la intensidad umbral, expresada en watts por metros al cuadrado, y es 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. Profesor, ¿qué es intensidad umbral? Es la mínima intensidad que tu oído puede escuchar. Menos de esa intensidad tú ya no escuchas nada. Pueden estar creando sonidos a menos intensidad, pero tu oído ya no escucha. El oído humano ya no escucha. ¿Ok? EI es la intensidad expresada en watts por metros al cuadrado, ¿de acuerdo? Y beta es el nivel de intensidad del sonido expresado en decibeles. Serían las unidades de este señor de acá. dB o decibel. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencitos. Entonces, ahora, nota, la intensidad del sonido también se puede definir como de la siguiente manera. I es igual a P entre A, donde P es la potencia de la fuente sonora en watts, es el área del frente de onda, en este caso en metros al cuadrado. Ese frente de onda puede ser un cascarón esférico, puede ser cualquier área en realidad, ¿ok? Esta es una fórmula mucho más general, ¿de acuerdo? Y es la intensidad del sonido expresada en watts por metros al cuadrado. Esta fórmula es mucho más general que la anterior. ¿Por qué? Porque en el caso anterior estamos asumiendo de que el frente de onda es una cascarón esférico. Y el área de una superficie esférica es 4pi el radio al cuadrado. Justamente lo que estamos viendo aquí. 4pi del cuadrado, donde sería como el radio de esa cáscara esférica. ¿Ok? Pero bueno, esa es otra definición más general todavía. Es bueno mencionarlo. Y bueno, jovencito, ya acá empezamos ya con las... Bueno, esos... Ahí nomás lo dejamos. Entonces vamos a ir por los problemitas, ¿ok? Vamos a ir por el problemita. ¿Dónde estás? Vamos a ir por el problema... Y acá están, jovencitos, ¿no? Acá están acá están las diapositivas. El concepto de onda, acá están, ¿no? Se aplica lo que hemos visto en el libro.
muy claro lo que está en el libro. Esto vamos a hablar en la próxima clase, no se preocupen. De esto, este es el fenómeno de la refracción. Esto vamos a ver en la próxima clase. Eso ya lo hemos visto hace un momento. Esto es para que le tomen captura de pantalla, ¿ok? Y para pasar ya generalmente, acá están los valores, ¿no? De las frecuencias que un oído humano puede escuchar, de 20 a 20.000 Hz. Ahí están los infrasonidos, los ultrasonidos. Y acá está la teoría que hemos explicado, la intensidad de sonido, está así definida, ¿no? Y es igual a P entre A. Y acá está la definición de intensidad de sonido. Bastante diapositivas, ¿no? Y acá está el nivel de intensidad de sonido. Y acá están algunas propiedades de los logaritmos, ¿no? Bonito, ¿no? Acá la definición de logaritmo, la suma de logaritmos, la diferencia de logaritmos, la propiedad del sombrerito, ¿te acuerdas? ¿No? El logaritmo de x a la n, el n pasa a multiplicar al logaritmo de x. Y así sucesivamente, acá están las diapositivas. Entonces, con eso estaríamos terminando, pero vamos a hacer los dos últimos problemas de la clase. Problema número 7 está bastante sencillo, ¿no? Es pura fórmula nomás, ¿no? Dice, una fuente sonora puntual emite sonido con una potencia de 10 pi watts, como muestra la figura. Determina el nivel de intensidad de sonido en el punto A, situado a una distancia de 5 metros. Entonces, jovencitos, aplica de frente la fórmula, sin pensarlo dos veces, ¿no? En este caso, acá, aquí dice punto A, obviamente el sonido se va a expandir en frentes de onda esféricos. Intensidad de sonido para una distancia de 5 metros. Ahí tienes, ¿no? Justamente la fórmula que habíamos explicado. P entre 4pi por d cuadrado. P es dato, es 10pi. D es 5 metros. Reemplazando te sale 10 a la menos 1 watts por metros al cuadrado. Ahora, el nivel de intensidad, simplemente SI la reemplaza en la fórmula del nivel de intensidad, que sería ese de ahí. O sea, en vez de I, acá colocas 10 a la menos 1. Y este I0 sabíamos que es 10 a la menos 12, ¿no? Acá justamente te dan de dato, 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. Bueno, jovencito, ahí haces lo reemplazas, aplicas la propiedad de sombrerito, ese 11 pasa a multiplicar, ¿no? Ese 11 baja, multiplica el 10, y sería 110 logaritmo de 10. Pero logaritmo de 10 vale 1. Entonces sería 10 por 11, 110 decibeles. Alternativa a la letra A. Aplicación directa del concepto de intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido. ¿De acuerdo? Y el problemita número 8. Problemita número 8 creo que yo lo tengo. A ver, un momentito, déjenme ver. Problemita número 8. No, bueno. Lo tenía en todo caso. Jóvenes, una nota más, una nota adicional. ¿Qué pasaría en este caso si nosotros tenemos lo siguiente? Tenemos ya no un parlante, sino n parlantes, todos situados a una misma distancia de este punto. Y yo quiero conocer el nivel de intensidad total en este punto. Sabiendo que en un caso ideal, ¿no? Todos los parlantes tienen la misma intensidad de sonido, entonces en este punto yo sumo intensidad de sonido más intensidad de sonido de este otro parlante y de estos enésimos parlantes. O sea, si hay n fuentes de sonido equidistantes con la misma potencia, entonces intensidad del sonido total es igual al número n de fuentes o de parlantes multiplicado por i, que es la intensidad de sonido de cada parlante. Eso lo vamos a tener en consideración para el último problema, esto de las abejitas, ¿no? Este problema de las abejitas yo la tenía, pero bueno, ya se me perdió. Yo la tenía en mi pantalla táctil, pero bueno. Dice, una abeja volando produce un zumbido de 10 decibeles para una persona situada a 2 metros de distancia. ¿Cuántas abejas volando alrededor de una persona y a la misma distancia producirán un sonido con un nivel de intensidad de 30 decibeles? Entonces acá, de nuevo, ¿no? Acá tienes a tu abejita. Una abejita solamente
te produce un nivel de intensidad de 10 decibeles. Es dato de problema. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el logaritmo, el 10 se cancela, en este caso sería I entre I0 es igual a 10, aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿de acuerdo? Ahora, estas abejitas ahora están ubicadas en una circunferencia, están alrededor de la persona. Entonces, para n abejas, lo que les había comentado, ¿no? Todas volando a X distantes, son un problema un poquito irreal, ¿no? Pero bueno, supongamos que las abejas son muy ordenadas, muy disciplinadas y todas vuelan a la misma distancia. En una circunferencia de la misma distancia, equidistantes a la oreja de esta persona. Entonces, la intensidad total sería I0 más I0, n veces I0, como la habíamos visto en la diapositiva anterior. N veces, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de intensidad para cada abeja sería, la intensidad total sería I10 logaritmo de la intensidad total entre I0. Pero la intensidad total es N y 0. Y 0 con I0 se cancela, o sea, sería 10 logaritmo de N, por dato. La intensidad total sería 30, o sea que 10 logaritmo de N es igual a 30, por dato de problema. Entonces, logaritmo de N es igual a 3, o sea que N es igual a 3 al cubo. Por eso, ¿dónde sale esto? Definición de los logaritmos, nada más, ¿no? Definición de los logaritmos. N, logaritmo de 3 es igual a 3. Sí, solo si 10 a la 3 es igual a N. Esa es la definición del logaritmo. Eso hay que repasar, es álgebra. Entonces 10 a la 3 es 1000, o sea que deberían haber 1000 abejas volando alrededor de esa persona. ¿De acuerdo, jóvenes? Alternativa a la letra A. Muchas gracias, jovencitos, por su atención. Una clase bastante densa. Vamos a pasar a dictar los problemas de tarea. ¿Ok? Problemas de tarea son los siguientes. Problema número 1, la letra D, 2, la letra C, 3, la letra A, 4, la letra E, 5, la letra A, 6, la letra D y 7, la letra B. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan una productiva semana. Cuídense mucho.